Pues listos, arrancamos. Gracias a todos por su puntualidad y por su asistencia. Qué buen número. Bueno, vámonos rápido para no distraerlos muchos de sus actividades. Este webinar se trata de que podamos tener referencias para que nosotros las apliquemos en nuestros diferentes proyectos cuando estamos definiendo indicadores. Entonces vamos a hacer una partecita teórica, una partecita práctica, para que tratemos de generar el mejor marco de referencia posible que sea útil. Solamente es un marco de referencia. Entonces, sí quiero hacer un par de aclaraciones, o no advertencias porque la palabra es agresiva, pero es importante que consideremos que todas las organizaciones tienen su propio ADN. Todas tienen su propia personalidad, como alguna vez alguien muy querido lo comentó. Entonces, es algo que es importante recalcar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de metodologías, pues no las podemos hacer, no podemos hacer encajar a las organizaciones en determinadas metodologías y tenemos que adaptarnos, ¿no? Las metodologías son guías que nos pueden ayudar a llegar a cumplir determinado objetivo, pero tampoco hay que clavarnos mucho en ellas. Las necesidades y la realidad de datos de las diferentes organizaciones son completamente distintas. Empresas del mismo sector, de la misma industria, tienen necesidades y tienen realidades de datos distintas a una empresa que aparentemente pudiera ser hermana. Aunque hay temas en común y hay temas que son a nivel general, por la razón de ser de las empresas como tal en el mundo, pero hay temas muy particulares. Entonces, tanto necesidades como la realidad de datos en las empresas son diferentes. Y hay un tema que es muy importante mencionar: la cultura. Hay empresas que están orientadas a la automatización, al procesamiento. Hay empresas que son muy entusiastas para manejar indicadores, para moverse, para tomar decisiones en función de lo que están diciendo los indicadores. Y hay empresas que no tanto, que la cultura es distinta, es distinta. Entonces, un aspecto que hay que tomar en cuenta es la parte cultural, que generalmente se maneja a través de facilitación al cambio y ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cultura de una empresa finalmente es la sumatoria de la cultura de los diferentes miembros que la componen, ¿no? Entonces, no es que exista una receta como tal, no es un pastel, tenemos que tener la capacidad de entender, ya sea si somos proveedores de servicio o si estamos dentro de una organización a cargo de un área de inteligencia de negocios, ¿sí? A partir de diferentes metodologías, nos nutrimos para saber, en función de la realidad de la organización en la que estamos o a la que vamos a atender, qué es lo que nos puede ayudarnos más, ¿no? Entonces, pues no se trata de que nos aferremos a una metodología, porque a veces no es lo mejor. ¿Por qué? Porque entonces estamos trabajando para la metodología y no para el objetivo principal de un proyecto. Entonces, eso es algo importante. Tomemos lo mejor de todos los recursos que existen en base a nuestro criterio, en base a la capacidad que tengamos de escuchar y de entender tanto a nuestros clientes, como a nuestros usuarios, para que podamos resolver las cosas de la mejor manera. Son algunas consideraciones que a lo largo de 20 años nos han servido mucho y que hemos ido aprendiendo a partir de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas que nos han ocurrido en los proyectos. Porque aquí se trata de compartir. Entonces, vamos a generar más bien un marco mental de referencia sobre el que vamos a estar viendo cómo es posible o qué puntos pudieran ayudarnos
a que podamos tener una mejor definición de indicadores para que ya después veamos hacia qué plataforma los vamos a montar, ¿no? No todas las plataformas son iguales, no todas son plataformas. Hay que saber distinguir en lo que es un aplicativo de una plataforma. Son cosas totalmente distintas porque tienen capacidades totalmente distintas y, por lo tanto, satisfacen de manera distinta la necesidad de la organización. Entonces, pues extrañamente empecemos por el principio. Y antes de ponernos a hablar de indicadores, pues hay una parte previa que es importantísima, que es lo que nos da el marco general sobre el que nos vamos a mover. Y es un tema que hoy en día está cobrando cada vez más fuerza, que es estrategia de datos. Pero desgraciadamente son muy pocas las organizaciones que tienen ya debidamente documentada una estrategia de datos, ¿no? Está la estrategia general de la empresa, en donde la estrategia de datos debería de ser un pilar importantísimo, pero todavía no se formaliza esa parte. Y esa falta de formalización, pues luego genera una serie de situacioncitas por ahí que se van presentando. Vámonos al diccionario de la Real Academia para tener dos definiciones que son muy importantes. Estrategia. ¿Qué significa estrategia? Dentro de las diferentes definiciones que hay, a mí una que me gusta mucho es la que nos dice que es el arte de dirigir. Sí, dirigir es un arte. Y cuando una organización se dirige de una manera exitosa, considerando diferentes aspectos, no nada más el financiero, es una organización dirigida por un artista, por alguien que tiene una capacidad más allá de lo mundano. También en otra definición un poquito ya menos romántica, tenemos que es un conjunto de reglas que nos aseguran que las decisiones, y pongo entre comillas, aunque no lo pongo aquí, óptima en cada momento, que tomemos las mejores decisiones. O sea, son reglas para que tomemos las mejores decisiones. La palabra optimizar es peligrosa porque nos dice que algo que optimizamos ya no podemos mejorarlo, ¿eh? Una vez que optimizamos algo, ya no se puede mejorar, ya no puede ser mejor. Entonces, ese es un puntito importante. Y dentro de todas las definiciones que existen de datos, pues la que nos atañe a nosotros directamente es aquella que nos dice que es la información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora, ¿no? Entonces, que ese es el foco de esto. Entonces, estrategia de datos es que podamos dirigir teniendo las mejores decisiones, soportados por la información que tenemos dispuesta y que ha sido tratada por una computadora. Esa es una conclusión que podemos obtener a partir de estas dos palabras independientes. ¿Ok? Entonces, Gartner es una referencia importante, tiene una frase muy bonita que nos dice que el objeto, tanto, y esto es más de Big Data, que debemos de comunicar datos críticos de tal forma que inspiren certeza, confianza y acción. Cuando hablamos de críticos, hablamos de vitales, de fundamentales, y muchas veces confundimos indicadores de entrada les dicen KPIs y pues no, si lo vamos a decir en inglés son KPIs, ¿no? O KPIs, o indicadores de desempeño, claves. Entonces, en base a esta definición de Gartner, vamos a desmenuzar un poquitito qué nos dice. Que debemos de tener la habilidad para captar, almacenar, procesar y presentar esos datos e información con el fin de tomar ventajas de ellos. Esto viene y soporta muy bien lo que hablamos de estrategia de datos, ¿no? Pero cuando hablamos de captar, almacenar, procesar y bla, 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 estamos hablando de un concepto que está cada vez más en la boca de todos, que es lo que sabemos que es Big Data. En otros webinars hemos hablado un poquito más de lo que es Big Data. No es el caso en este webinar. No es que cuando hablemos de Big Data generalmente nos vayamos a hablar de determinadas plataformas o de determinados marcos que existen en el mundo, no.
Es un concepto, ¿no? Que tiene que ver, de acuerdo a Gartner, que a mí me gusta mucho esa referencia, con las famosas 5 Bs, variedad. El RP, el CRM, los Exceles, el sistema de operación, un sistema de rastreo, un sistema de bla, 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 bla. Eso nos da variedad. Son diferentes elementos, diferentes puntos que están originando datos, que aparecen a distintas velocidades y que tenemos que tener la capacidad de captarlos con determinada velocidad. ¿Por qué? Porque hay unos que, por la naturaleza mismo del origen del dato, se esfuman, desaparecen. Esto es cuando hablamos de fuentes no estructuradas. Volumen, pues a mayor, vamos a ponerlo en términos muy mundanos, a mayor número de hojas de Excel o de archivos de Excel, pues mayor volumen. A mayor número de fuentes, pues eso nos va a generar volumen. Y, obviamente, valor. Datos que sean valiosos, que estén orientados hacia qué, a que se puedan tomar, a que podamos soportar la mejor toma de decisiones y que sean ciertos, ¿no? Datos que no son ciertos, pues no sirven, por eso está el rollo de las fake news y todo ese tipo de cosas que no son ciertas, no nos sirven, nos distraen y nos pueden llevar a caminos que pueden ser catastróficos. Entonces, teniendo todas estas cositas en la cabeza, vamos a hablar un poquito de que las empresas o los entes gubernamentales, hacia donde estamos orientando nuestra estrategia de datos, tienen 3 pilares fundamentales, o una estrategia de datos tiene 3 pilares fundamentales. Uno, que nada más voy a mencionar brevemente, es la parte de operaciones. En operaciones es toda la generación de esos datos. Esa generación de datos se da a partir de aplicativos propios o aplicativos fuera de la organización. Monetizar. Cuando el dato se vuelve un producto, cuando el dato le da valor a la empresa, ya sea porque lo vendo, como existen ya muchísimos casos, o porque por el aprovechamiento que tengo yo de ese dato, le agrego o hago crecer el valor de la empresa como tal. Y decisiones, que es la parte que nos compete el día de hoy. Nuestras decisiones, ¿a qué van a estar? O hablando de estrategia de datos, ¿qué significa la parte de decisiones? Que nos permitan responder una serie de preguntas que los diferentes niveles de la organización necesitan responder. Que podamos obtener la respuesta a un cuándo compro, o a un cuánto gané, o a un dónde ubico un centro de distribución o un punto de venta, quién es mi mejor cliente, cómo reduzco gastos, qué tengo que cambiar, por decir algunas preguntas. Entonces, las decisiones van a estar íntimamente ligadas a preguntas que vamos a necesitar responder por medio de indicadores. Obviamente, son preguntas que van a estar soportadas por una cantidad de datos que van a ser variados, velocidad, volumen, bla, 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 todo ese tema, ¿no? Y existen 2 formas. Esas preguntas pueden estar centradas hacia qué pasó cuando hablamos de descripciones. Vendí 25, gané 2, conseguí 3 nuevos clientes. O cuando estamos infiriendo qué posibles resultados pudieran estarse presentando. Vemos que pueden venir 4 clientes nuevos, vemos una reducción en la utilidad de 2 puntitos, vemos un incremento en el costo de operación de 7%, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos nuestra estrategia de datos, hablando del tema de hoy, que es la parte de indicadores, porque tenemos que centrarnos en un marco. Ya después, cada quien sabrá si hace el paso 1, si el paso 2, si no le sirve ningún paso y nada más tiene una referencia y genera su propia metodología de acuerdo al ADN de la organización donde va a actuar. Entonces, nuestras decisiones tienen que responder preguntas que pueden ser de ¿qué pasó? O ¿qué pudiera pasar? Con la realidad de datos que tenemos dentro de la organización.
Ese es el foco de hoy, nuestras decisiones. Entonces, pero hay que organizarnos, hay que poner determinado orden. Entonces, la estrategia de la empresa va a tener un componente de la estrategia de datos. En este caso, hablamos solamente de la parte de decisiones. ¿Por qué? Porque la estrategia de la empresa se soporta por diferentes iniciativas estratégicas que tienen o que pueden compartir entre ellas diferentes objetivos. Y esos objetivos son los que en este caso vamos a estructurar en un plan de BI que va a contener una secuencia de diferentes proyectos de BI que vamos a estar ejecutando. Y es en estos proyectos de BI en donde viven los indicadores. Entonces, pues vamos dándole un poquito de secuencia y de lógica a todo esto. Bien fácil. Y a lo mejor para unos esto va a ser aburrido, pero pues, ¿qué es un indicador? ¿Cuál es la definición de indicador? Entonces, la definición de indicador así de manera general, pues indicar es decir algo, nos muestra el valor de algo. Eso es indicar en materia de esto, ¿no? También puede ser señalar o algo, ¿no? Pero entonces, indicar significa decir algo. Dime cuánto vendí, dime cuánto gané, dime cuántos clientes nuevos, dime cuántos clientes se pueden ir el próximo año, etcétera. Ese algo es algo que se llama dimensión. Y el valor como tal es una sumaria o métrica, que esta puede ser resultado de un cálculo de determinadas características o no, puede ser un valor nada más, entonces, como tal. Entonces, pues nuestros indicadores van a tener dos componentes fundamentales, una dimensión o varias dimensiones y una sumaria o métrica. Y hablar de dimensiones y sumarias es lo mismo que hablar de análisis dimensional, que es un tema que debemos de tener en mente. Y que es importante que tengamos cierta referencia, ¿por qué? Porque si no, luego nos ponemos a hacer archivos de Excel con unas tablas dinámicas hermosísimas, con unas gráficas hermosísimas, que están totalmente fuera de satisfacer las necesidades de información de la organización. Entonces, es importante que tengamos esa parte enfrente, en mente. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es una descripción, es algo que nos describe ese algo. Puede ser meses, años, días, semanas, horas, minutos, cosas, clientes, ubicaciones, familias de productos, etcétera. El concepto que se nos venga a la cabeza. Es una descripción de ese algo. Las sumarias simétricas son los valores que van a estar directamente ligadas a las dimensiones. Es así de fácil. Y pueden ser calculados o pueden ser directos. Y pueden ser calculados mediante las metodologías más complejas y sofisticadas como mediante la aritmética básica, ¿no? Un ejemplo muy simple, muy burdo a lo mejor, va a ser pues, 2,5 millones de pesos de ventas mensuales, ¿cómo se compone o cómo lo disectamos? Pues los 2,5 millones es una sumaria. Pesos, la descripción de una moneda, el concepto que es ventas y mensual, que es un periodo, son dimensiones. Es así de simple. Entonces, 2,5 millones de pesos de ventas mensuales, pues tiene una sumaria y 3 dimensiones. Tipos de indicadores, que esto genera mucha confusión. No todos son indicadores clave de desempeño. No todos son KPIs. Y vamos a ver, porque tenemos indicadores que son de resultado solamente y tenemos indicadores que son puramente de desempeño. Los indicadores de resultado muestran un valor frío de una dimensión y un indicador de desempeño muestran un nivel de cumplimiento sobre el valor de una dimensión. Es decir, aquí hay una comparación. Los porcentajes, los cumplimientos, todo ese tipo de cuestiones son indicadores de desempeño. Es decir, es un componente, es un valor que se está comparando contra algo, contra una meta, contra un mínimo, etcétera, ¿no?
tenemos indicadores de resultado y desempeño que son normales. Y esto lo vamos a explicar con el siguiente, o que pueden ser claves. Es decir, normal, no puedo vivir sin él. Clave, cuando le ponemos la K en inglés, que es de key, o de key, quiere decir que es fundamental, que es vital, que no puedo vivir sin él, ¿no? Y entonces a uno les ponemos RIs, KRIs cuando son claves, o son indicadores de desempeño, PIs, o indicadores claves de desempeño, cuando son KPIs. Entonces, pues ya vamos así. A lo mejor es muy básico, pero el chiste es que tengamos si lo podemos entender en un nivel básico, lo podemos, pero bien comprendido, lo llevamos al nivel más complejo que nos podamos imaginar. Entonces, de acuerdo a los diferentes niveles que tenemos en la organización, entonces tenemos direcciones, ¿no? O la dirección general, que es un nivel 100% estratégico. Las direcciones que están abajito, finanzas, operaciones, comercial, mercadotecnia, bla, 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 son niveles tácticos estratégicos, ¿no? ¿Qué es estrategia? Pues sería muy bueno ver a Benedetti, ¿no? La estrategia es algo que engloba una serie de iniciativas que se dan desde el punto de vista táctico. Y podemos tener gerencias, coordinaciones, facturas, etcétera, que van a estar en un nivel más táctico y vamos a tener finalmente un nivel operativo, lo que está en niveles inferiores. Entonces, pero todo se va tejiendo, todo se va tejiendo. Obviamente, todos en los diferentes niveles pueden tener indicadores que sean claves, pero para el siguiente nivel van a ser indicadores que van a ser normales. Y así vamos subiendo, ¿no? Entonces, todo tiene una importancia dependiendo del nivel del que lo estemos mirando. Entonces, vamos a organizarnos un poquito mejor. Hablamos de la estrategia de la empresa, hablamos de las diferentes iniciativas que contienen objetivos que pueden ser individuales o compartidos por áreas, que nos van a ayudar a soportar nuestro plan de inteligencia de negocios, en donde dentro de nuestros diferentes proyectos de inteligencia de negocios vamos a estar teniendo diferentes sets o diferentes grupos o diferentes indicadores, ¿ok? Ahí vienen otra vez los indicadores. Entonces, ahora sí, vámonos con la machaca. Y aquí voy a hacer una pausita. Voy a hacer una pausita que nos va a ayudar hablamos de preguntas. Y esto, si bien esto es parte de también un marco de referencia que nosotros tenemos para lo que es ciencia de datos, los proyectos que atendemos de ciencia de datos, es importante que veamos, bueno, qué significa la pregunta. Porque de acuerdo de la trascendencia de nuestra pregunta, es nuestro aporte a la organización, a la estrategia de la organización. Entonces, y obviamente sabemos que nuestras preguntas tienen que ir ligadas a un objetivo estratégico de la empresa, para que en función de ese objetivo estratégico veamos la realidad de datos que tenemos o que no tenemos. Es bien fácil, yo no te puedo decir cuántos clientes tenemos si pues no tengo un lugar en donde yo vaya viendo los registros transaccionales de los clientes, ¿no? O no te puedo decir cuáles son los clientes que nos generan el 80% de ventas, pues si no tengo el registro de las ventas de esos clientes, ¿no? Y una serie de cuestiones que vamos a ir complicando. Entonces, cuando hablamos de la pregunta, tenemos que tener claro quiénes van a estar involucrados, quiénes vamos a participar para poder responder esa pregunta. No estamos solitos, no estamos aislados en el mundo. Y tener claro quién se va a beneficiar organizacionalmente hablando. Tener una o diferentes preguntas, pero de manera clara. No, a lo mejor no es a la primera la pregunta. Y con esa pregunta, saber si va a existir alguna medición. ¿Para qué? Para que en el momento en el que nosotros estemos planteando una respuesta, sepamos que también estamos respondiendo.
o qué nos falta para poder mejorar nuestra respuesta. Regresamos nuevamente a participantes. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes van a estar involucrados? A lo mejor aquí vamos a tener un gerente o un director de finanzas, o un director comercial, o un gerente de mercadotecnia, etcétera. A veces, cuando son cosas muy particulares, podemos apoyarnos de personas que realmente sean autoridades en determinadas industrias y en determinados procesos. En una función más consultiva. En la parte del matemática, a veces para proyectos de ciencia de datos, porque recuerden que este es un marquito para ciencia de datos, pues hay un componente matemático, pero también tenemos un componente de ingenieros de datos, ¿eh? Cuando hablamos de inteligencia de negocios, que ya también en otros webinars lo hemos tocado y vendrá también en nuevos webinars, hay que recordar cuál es el proceso de Data Warehouse y de inteligencia de negocios, que hay un componente importante de extracción, transformación y carga de datos, ETL, por las siglas en inglés, cosas por el estilo, ¿no? Un ingeniero de cómputo que es aquel encargado de automatizar determinadas cositas. Son elementos y son ideas alrededor de cómo podemos responder o cómo podemos plantear bien esas preguntas. Obviamente, si estamos hablando de iniciativas estratégicas, quiere decir que vamos a estar englobados, no sé si esa palabra exista, o que vamos a estar haciendo referencia al marco de trabajo de un Balance Scorecard, ¿no? Con las diferentes versiones, ¿no? Porque el Balance Scorecard empezó con 2 pilares, luego 3, 4, y ya hay por ahí quien se pone creativo y que genera más pilares, pero bueno, es la parte que ya conocemos todo, ¿no? Dinero, calidad, ahora hay social, ahora hay ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué pasos o qué cosas debemos de tener en mente? Aquí estamos hablando de cosas que podemos tener en mente o cosas que nos pueden servir como alguna referencia. Uno, cuando voy a pensar en un indicador, tengo que ver, cuando tengo una pregunta, tengo que ver a qué iniciativa estratégica va a soportar. ¿Es del área de finanzas? ¿Es de un área comercial? ¿Es un área de operaciones? ¿Es un área de recursos humanos? ¿A qué área le pego? Apoyo, soporto. ¿Cuál es el objetivo estratégico en concreto al que voy? Voy a estar hablando del objetivo de rentabilidad de la empresa porque la empresa quiere incrementar la rentabilidad en un 3% para el próximo 2021. Voy a hablar de un nivel de satisfacción del cliente superior al 95%. Voy a hablar de cómo está cambiando mi imagen ante la comunidad, ante el entorno social en el que estoy. ¿A qué objetivo estratégico voy a estar dirigido? ¿Cómo me llamo? Yo indicador, ¿cómo me llamo? No es posible que de repente haya quien diga, es que para mí el EBITDA no es eso. Oye, espérame, el EBITDA son las siglas en inglés de lo que son earnings before, bla, 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 ¿no? Y amortizations. Espérame, no puedes tú cambiar o no puedes generar tú una versión de EBITDA. Entonces ponle otro nombre, pero no es tu versión del EBITDA. Esto es bien importante porque cuando empezamos a rebautizar los indicadores, le damos en la torre al gobierno de datos dentro de la empresa. Entonces, no nada más es en los formatos los datos, no nada más es en la manera de procesar reglas de negocio sobre los datos, es con algo tan simple en cómo se llama el niño. No, porque para mí las órdenes perfectas son otra cosa. Pues dime qué es. Ah, es eso, pues ¿qué crees? Eso no es una orden perfecta. Es lograr un consenso sobre estos puntos. ¿Cómo describimos el indicador y que esto sea una referencia general que le dé claridad no nada más a un área financiera, también a un área comercial, también a un área de cadena de suministro, ¿no? No tenemos por qué ser egoístas en cuanto a cómo conocemos los conceptos. Siguiente parte. ¿Quién es el dueño? Debe de haber un dueño de ese indicador. Hay un responsable de ese indicador dentro de la organización.
¿no? De acuerdo a cómo esté la estructura. ¿Quién es el cliente? Es decir, ¿quién consume? Es decir, ¿a quién le estamos respondiendo? Porque en la manera en la que nosotros le respondamos, ese cliente va a tomar alguna decisión que va a desencadenar en una acción que va a tener determinadas consecuencias. Si nos vamos al principio, y si estamos hablando de datos no veraces, pues obviamente las consecuencias van a ser catastróficas, ¿no? ¿Qué tipo de indicador, de qué tipo de indicador estamos hablando? Y esto es muy importante que sepamos el tipo de indicador, porque nos ayuda a tener una priorización. Un error garrafal es, vamos a hacer indicadores de desempeño para todas las empresas, para todas las áreas de la empresa. No, 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 no necesariamente, no necesariamente. Entonces tenemos que tener esa parte de priorización. ¿En qué nivel actúa? Que también este nivel nos ayuda a obtener una priorización, ¿no? Es un nivel estratégico, es un nivel táctico, es un nivel operativo. El que sea operativo no quiere decir necesariamente que sea, que le vayamos a dar una prioridad baja, porque ese indicador que tenemos a nivel operativo puede ser el insumo que necesitamos para calcular un indicador para la dirección. Entonces, siguiente parte. ¿Cómo se calcula? Muchas veces, y que esto también tiene que ver muchas veces con o directamente, perdónenme, con las reglas de negocio que vamos a estar metiendo de nuestros ETLs, ¿no? Algo que me permite jalar información de una tablita de Excel bien bonita o de una tablita en conocida datos. Pues ya dije Excel, pues también puedo decir SQL. Y nada más pinto, ojo, eso es nada más un medio de presentación. Ese es un medio de presentación. Eso no necesariamente es inteligencia de negocios. Inteligencia de negocios tiene que ver con toda la parte de cómo obtengo, cómo hago convivir, cómo transformo, cómo limpio, cómo calculo, etcétera. Entonces, ¿cómo calculo? También es chistoso como, no. Mi fórmula no es pi por radio al cuadrado. Yo uso 2πr, espérame. Tú me estás hablando entonces de otra cosa, no me estás hablando del área del círculo. Entonces, que tengamos claros cómo se documenta esto, porque esto van a ser nuestras reglas de negocio. ¿Para qué? Para que bien expresadas en la plataforma que utilicemos, vamos a poder darle veracidad a la respuesta que le estamos dando a nuestro cliente. ¿Cuál es la fuente del dato? Muchas veces no existen las fuentes, pero tenemos que tener claro en un mapa de aplicaciones dentro de una organización, pues, cuáles son los aplicativos que tenemos, los diferentes tipos de bases de datos que tenemos. Ya hoy hay fuentes estructuradas y no estructuradas, y no estamos hablando de los sistemas sombra, como los Excel y ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque, ojo, ese tipo de aplicativos, entre comillas, porque ya se vuelven aplicativos y se vuelven reporteadores. Entonces, ese tipo de situaciones, lo voy a llamar así, nada más generan una cosa que se llama contaminación de datos. Pero bueno, ¿a qué tablas, qué servicios, qué tiene que ver de dónde vienen nuestros datos? Y que también gobernadas están esas fuentes del dato. Cosa que yo empiezo a hacer en Excel, cosa que inmediatamente estoy tirando a la basura, la gobernabilidad de los datos. Excepciones. También va de la mano con nuestras reglas de negocio. No, ¿qué crees? De la cuenta 35 a la cuenta 39, no, eso no se suma, eso se resta y entonces eso ya te va a ayudar a obtener más bien, más bonito, el costo de operación. Ah, ok. ¿Qué excepciones puedo tener? Frecuencia, pues cada cuánto. Es un indicador continuo, es un indicador que al instante me dice determinadas cosas. Es un indicador que funciona como un alertamiento ante cierto comportamiento o ante la detección del crecimiento de los valores de determinadas dimensiones fuera de algunos límites. ¿Okay? Es un indicador, no que yo lo llevo en la base diaria, ¿cómo va mi cobranza diaria? O es un indicador que yo lo veo sobre una base semanal, ¿cómo va mi nivel de órdenes perfectas a la semana? Ah, ok, bonito. ¿Cuál es la frecuencia de utilización? Puedo tener
como dicen los gringos, el bucketing que sea necesario. Entonces, parte 4. El meta. ¿Existe algún valor meta al que tengo que llegar? ¿Existe algún límite que no debo sobrepasar o estar por debajo de él? ¿Qué pasa con ese indicador? Si estoy hablando de una meta o de un valor objetivo, lo más segurito es que este sea uno de desempeño. Dependiendo del nivel y dependiendo del cliente, será clave o no. ¿Cuál es la granularidad? No, es que yo quiero llegar al nivel factura. Ah, pues entonces tu granularidad es la más baja, ¿no? O no, o a lo mejor la factura es un nivel intermedio porque la factura tiene una serie de familias que tienen una serie de productos que estoy facturándole a alguien o que le estoy embarcando a alguien, ¿no? Me dicen milones, qué vergüenza. ¿Cómo lo voy a representar? Esto es algo bien importante, bien importante. Hacemos un uso desmedido de las diferentes opciones gráficas que nos puede dar una hoja de cálculo o algún visualizador de inteligencia de negocios. Entonces, algo que para nosotros puede ser útil, tenemos que entender para qué son los diferentes tipos de gráficos. Porque un gráfico es para que yo en un jalón, en un spam no mayor de 2 segundos, sepa qué está pasando, como el tanque de gasolina, como el indicador de la gasolina. Traigo mucha, traigo poquita o ya no traigo. Tiene que ser una representación muy clara. Entonces, no todas las gráficas sirven para todo. No todas las gráficas son útiles. No porque tenemos la opción de utilizar determinada gráfica, quiere decir que esa gráfica sea la que realmente le responda. Tenemos que también ahí apoyar al que es el cliente, ¿no? Porque nosotros somos una función, ya sea como proveedores o como miembros de una organización, somos un área consultiva. No somos un área ni de sistemas, ¿eh? Ojo, los indicadores no son áreas de sistemas. Los proyectos de inteligencia de negocios no son proyectos de tecnología, son proyectos de negocio y son proyectos estratégicos. ¿Cómo lo voy a representar? O sea, no nada más porque la gráfica se ve bien padre y no sé qué significa la voy a utilizar. Y a mí no me queda más que agradecerles y decirles que chan chan, esto se acabó. Gracias. Espero que sea una referencia y que les pueda en algún momento servir de algo. Espero que así sea. Espero que así sea. Cualquier tema, contáctenos. Estamos para servirles. Gracias porque qué buen nivel de asistencia tuvimos. Lo agradezco muchísimo y pues vamos a seguirnos cuidando porque no sabemos cómo venga la situación. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo en webinars posteriores. Que tengan un excelente día. Hasta luego.